Que las palabras de este canto sean una experiencia para nosotros, sea una realidad, sea un testimonio que podamos dar con nuestra boca y con nuestro corazón. Que tú sanas, que tú salvas y que tengamos la certeza, Señor, de que tú vienes por nosotros. Y que si esta mañana, como esa mujer, tan solo tocamos, Señor, tan solo tocamos el borde de tu manto, o te vemos a lo lejos como Zaqueo, o si tú dices una palabra, Señor, vamos a ser sanos y vamos a ser salvos. Pero que eso ya no sea una teoría para nosotros, palabras bonitas que escuchamos o leemos, que eso sea una realidad en nuestras vidas, para todos, Señor, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos. Señor, ya no queremos vivir vidas, Señor, vacías. Queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Por favor, habla esa palabra esta mañana, Señor. Habla esa palabra esta mañana que necesitamos. Si solo dices esa palabra, Señor, seremos sanos y seremos salvos. No necesitamos más, Señor. Es todo lo que necesitamos esta mañana. Que el verbo se haga carne para nosotros, Señor. Que así sea, por favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Buenos días, hermanos. En el grupo de hogar hemos estado estudiando acerca de la fe y, y para comenzar esta mañana quisiera compartir con ustedes un resumen eh, de lo que hemos estado estudiando, porque sienta las bases o como una introducción para el mensaje de esta mañana. Así que quiero compartir con ustedes a manera de resumen eso que hemos estado estudiando. No es mi intención volver a repetir eso, pero que nos sirva como un fundamento para lo que vamos a ver esta mañana. Y quisiera que comenzáramos así porque quisiera que viéramos en un gráfico lo, lo complejo, digamos, que es la fe, aunque en realidad es algo sencillo o podría ser algo sencillo, pero también es algo complejo, es algo grande. Lo primero es, y no les voy a pedir que lo busquen, porque repito, esto es como un resumen y hay un gráfico que nos va a explicar ese resumen. Solo voy a hacer referencia a unos pasajes bíblicos que aparecen ahí en pantalla. El primero es, lo primero que quiero plantear esta mañana es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, acerca de la fe. Y ya es algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y ahí podemos verlo en el gráfico y dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces,
Vemos en este versículo y vemos en el gráfico que hay una secuencia, hay pasos, 1, 2, 3, A, B, C. Dice que la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Pero yo quisiera aumentarle un nivel de complejidad, y es que si vamos a Hebreos 4, y repito, no necesitan ir, pero en Hebreos 4, en el versículo 1, dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y quiénes son ellos? En el capítulo 3 nos dice quiénes son ellos. Son el pueblo de Israel, al que Dios sacó de Egipto y los lleva a través del desierto con una promesa de introducirlos a Canaán. A ellos se refiere este versículo. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Repito esta última frase, dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si vemos otra vez el gráfico, decíamos a partir de Romanos 10, 17, que, y eso lo sabemos y lo entendemos, que la fe viene por oír, ¿verdad? Por oír la palabra de Dios. Pero vemos acá en Hebreos 4, 1 y 2, que dice que ellos, el pueblo de Israel, sí oyeron, y sí oyeron la palabra de Dios. O sea que según Romanos 10, 17, podríamos concluir que ellos oyeron la palabra de Dios y recibieron fe, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 10, 17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero aquí Hebreos 4, 1, 2 dice que estos oyeron la palabra de Dios, pero no recibieron fe. Y no recibieron fe porque dice que no les aprovechó el oír la palabra, porque a su vez no iba acompañada de fe en los que la oyeron, ¿verdad? Entonces, la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, eso nos produce fe, pero también necesitamos fe al escuchar la palabra de Dios para que ésta a su vez produzca fe, ¿verdad? Y le voy a aumentar otro nivel de complejidad. Vamos a Romanos 1:17. Solo espero que no nos duela la cabeza al final de este resumen. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio, las buenas nuevas que aquellos escucharon, pero que como no iba acompañada de fe, no le fue de provecho, dice aquí en Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, si en este momento ya tenemos nuestra cara o nuestra mente como ese emoji, no se preocupen, aquí termina el resumen. El resumen nos lo da este versículo y dice:
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el resumen de todo. Mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc 2:4 dice este versículo originalmente, y solo que le cambia una letra, una palabra, y dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, vemos que la fe es algo que tiene un punto de origen, un punto cero, digamos, y es que yo voy a escuchar una palabra de Dios y eso me va a producir fe. Pero a su vez, yo necesito que al escuchar esa palabra que me va a producir fe, traiga fe. Y una vez se produzca en mí la fe, se espera que yo también reciba esa fe y viva por fe. Por eso el apóstol Pablo a los romanos y Habacuc dice, en resumen, es que el justo va a vivir por la fe. O sea, es una vida, no es un momento, es una constante en nuestra vida, que vivimos por la fe. Y no sé si podemos ver la siguiente imagen, Jere. Este era el resumen y ahí terminó el resumen, pero quiero mostrarles una imagen y hacerles un par de preguntas. Bien, la imagen que quería presentarles es una fotografía del planeta Tierra vista desde el exterior. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes qué creen? ¿La Tierra es plana o es redonda? ¿Qué creen ustedes? Ahí está la imagen. Esa es una fotografía real de la Tierra vista desde el espacio. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Que la Tierra es plana o es redonda? Yo les estoy mostrando una imagen donde se ve una forma, volumen. Pero ustedes qué creen? ¿Que la Tierra es plana o es redonda? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Levanten por favor su mano. ¿Quiénes creen que es plana? Que nuestra Tierra, que el planeta Tierra es plana. Levanten por favor su mano solo para que nos quede claro. Vale, está bien. No hay ni la mitad de uno. ¿Quiénes creen que es redonda? Por favor, si pueden levantar su mano solo para que nos quede claro. Y los que no la levantaron creen que es triangular. No, solo tenemos dos opciones. ¿Es plana o redonda? ¿Quiénes creen que es redonda? Ok, gracias. Vaya, gracias. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo saben que la Tierra es redonda? O esférica en realidad. ¿Cómo lo saben? ¿Cuántos han visto la Tierra redonda? ¿Cuántos? ¿O esférica? ¿Cuántos han visto? ¿Y por qué creemos entonces o cómo sabemos que la Tierra es redonda? Sí, hermano Mario. Muchas gracias, hermano Mario. Dice el hermano Mario que el desarrollo tecnológico nos ha permitido saber, aunque no hemos podido viajar al espacio y verlo con nuestros propios ojos, pero otros
otros hombres y otros instrumentos han tenido la oportunidad de viajar y de hecho hasta fotografiar o mapear a través de cámaras fotográficas o satélites, escáneres, que la Tierra es redonda. Así que no se preocupen, hermanos, la Tierra sí es redonda, a pesar de las teorías conspirativas de YouTube, la Tierra sigue siendo redonda, pero no siempre creímos que fue así, ¿verdad? Sino que hubieron muchas personas hace mucho tiempo que creían que la Tierra era plana, y con justa razón, porque su conocimiento les permitía entender que la Tierra era plana, y como dice el hermano Mario, hoy nuestro conocimiento nos permite entender que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Ahora, tomando eso como un ejemplo, les quiero hacer otra pregunta. ¿Usted está en la fe? ¿Usted está en la fe? Y les vuelvo a hacer la pregunta del ejemplo anterior. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? No es necesario que lo contestemos, o al menos que no lo hagamos tan rápido. Y hoy sí quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y voy a leer del versículo 1 al 5. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y dice en el versículo 5, en la primera parte: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Hace cuánto nos hicimos un chequeo médico? Tratemos de hacer memoria cuando hicimos un chequeo médico. Generalmente uno va a pasar, uno hace una cita, probablemente con un médico general o un especialista, dependiendo qué es lo que nos lleva a pasar consulta médica. Y el médico tiene una plática con nosotros, nos pregunta cómo nos sentimos, qué es lo que hemos estado sintiendo y qué es lo que hace el médico generalmente, ¿verdad? Nos receta uno o varios exámenes, y con esa receta, con esa referencia, nosotros vamos a un laboratorio clínico o a un centro radiológico y nos hacemos los exámenes. Y después, ¿qué hace el especialista de esa área clínica? Hace un reporte, ¿verdad? Y dice: los resultados de los exámenes son estos y estos y estos. ¿Y qué hacemos luego? Regresamos donde el médico para que el médico lea esa, a su vez, lectura que ha hecho el especialista. Eso implica hacerse un examen médico. ¿Hace cuánto tiempo nosotros nos hicimos un examen de fe?
Porque dice 2 Corintios 3:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Hace cuánto nos hicimos un examen, un test, un autoexamen de fe? Y quisiera poner un poco de contexto a esta pregunta porque, no sé, siento que alguien podría molestarse, ¿verdad? Y podría decir, ¿y por qué está cuestionando? ¿Por qué está poniendo en tela de juicio mi fe? ¿Verdad? Si yo hago esto y esto, y está bien. Quiero poner un poco de contexto a esta pregunta y vayamos aquí, bueno, siempre a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero la primera carta, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 1. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. O sea, allá en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo les está diciendo, voy a volver a visitarlos y voy a llegar para esto porque ya hablamos de esto y esto y esto. Y en ese contexto, él les dice, examínense, pruébense a sí mismos si están en la fe. ¿Y a quién le está diciendo eso el apóstol Pablo? Es a la iglesia de Corintios. Y miremos aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, quién era la iglesia de Corintios. Dice en el versículo 4, después del saludo inicial, el apóstol Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Oigan, hermanos, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice esto, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo referencia al Apocalipsis, porque eso significa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. O sea, hermanos, la iglesia de Corintios, dice Pablo, el apóstol Pablo, no lo digo yo, aquí dice en el versículo 7, que no les hacía falta nada en ningún don. Ellos tenían todos los dones. Era una iglesia muy espiritual. Y a mí me impresiona leer lo que dice aquí. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hasta cierto punto podemos decir esta iglesia casi que o ya estaba lista para recibir al Señor. Aún así vemos, y por eso existe Primera y Segunda de Corintios, y por eso existe Segunda de Corintios 13:5, donde el apóstol les dice, háganse un examen, háganse una autoevaluación, pruébense a sí mismos si están en la fe. Así que rápidamente, hermanos, quisiera que hoy pudiésemos hacernos un examen de fe. Y solo va a tener 3 ítems, así que no es muy largo. Y quisiera que fuéramos viendo uno a uno y que a medida los vayamos viendo, vayamos aprovechando para irnos haciendo un autoexamen de fe. Que esas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios puedan resonarnos personalmente, valga la redundancia, a cada uno de nosotros, para saber si estamos en la fe. Lo primero, y quiero regresar a Romanos 10.
Y podrán parecer cosas muy sencillas, muy simples, muy obvias, pero bueno, entonces revisemos si estamos en la fe. Dice Romanos 10, en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya habíamos visto, y ya lo sabemos, ya lo entendemos, no lo sabemos de memoria, lo hemos repetido 1000 veces, que la fe, para que haya fe necesita pasar algo. Necesitamos oír. Para que haya fe necesita pasar algo. Necesitamos oír. Oír. No hay fe si no hay una acción auditiva real de oír. Pero según Romanos, no es solo necesario oír. O sea, ¿verdad que nuestras abuelitas tienen un dicho, verdad? Que dice, como oír llover, dice. ¿Ya se acuerdan de esa frase de nuestras abuelitas? Como oír llover. ¿Qué impresión da ese oír llover? Es como oigo y no oigo, ¿verdad? O como decían ellas también, por aquí les entra y por aquí les sale. O a algunos ni siquiera nos entra, ¿verdad? Por uno de los oídos. Entonces, debe haber una acción para que ocurra la fe, y es oír. Pero también hay otro aspecto importante de esa acción. ¿Qué dice que la fe? Es oír, pero ¿oír qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo fe? Ya sé que tengo que oír, y que tengo que oír algo en específico, ¿verdad? No son las noticias, no son tantas cosas que yo podría estar escuchando hoy en este tiempo, ¿verdad? Acerca de esto, de lo otro, por aquí o allá. Hay una cosa que me va a generar fe a mí, y es oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Juan 1, al Evangelio según Juan, en el capítulo 1, dice en el versículo 1, para que entendamos qué significa oír la palabra de Dios. Dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está hablando del verbo, de la palabra, pero ya se dieron cuenta que no está hablando como de un objeto o de una cosa. Dice, en él estaba la vida, o sea, está hablando de una persona. De hecho, está hablando de un hombre. ¿Y de qué hombre estará hablando? Dice en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, imagínense lo que está diciendo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el apóstol Juan en el primer capítulo de
de su escrito sobre el Evangelio, sobre la vida de Jesús, nos está diciendo que esa palabra, que ese verbo, que se hizo carne, que se hizo una persona, que se hizo un hombre, que ellos vieron y que tenía ciertas características, era el Señor Jesucristo. Entonces, si la fe viene por algo, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios no es un algo, no es una cosa, es un alguien, es una persona, es un hombre. Fue de carne y tiene características, y hubieron testigos que lo vieron, que lo escucharon, que lo tocaron, que interactuaron con él. Entonces, para que tengamos fe, necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos una revelación del que es la palabra de Dios. Necesitamos oírlo, necesitamos verlo, necesitamos tocarlo, necesitamos interactuar con él. Necesitamos experimentar al que es la palabra de Dios. Necesitamos, en resumen, hermanos, una revelación a nuestro espíritu del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que no es cuestión de tener una actitud positiva, de tener una mentalidad positiva, de convencerme a mí mismo o que alguien me convenza de que debes de tener fe en ti mismo. No, necesitamos una experiencia de tal magnitud como la tuvieron los discípulos, de experimentar al Señor Jesucristo. Así que creo, hermanos, que sí está siendo útil este examen de la fe, ¿verdad? Este autoexamen de la fe, porque habría que valorar entonces cuál es nuestro nivel de experiencia, de interacción con esa persona que nos da la fe. Y el segundo, con razón, hermanos, con razón, y antes de seguir a lo demás, con razón, Hebreos 11:6 dice esto. Con razón, Hebreos 11:6 dice en la segunda sección, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En la Biblia de las Américas dice, crea que existe. Con razón, por eso cobra significado lo que Hebreos 11:6 en la segunda parte está diciendo, que es necesario que cuando nos acercamos a Dios, creamos que Él existe. ¿Y cómo puedo yo creer que algo existe? Porque soy testigo de que eso existe. Porque lo he experimentado. ¿Cómo si yo le pregunto a alguien, miren, y las inyecciones duelen las inyecciones? ¿Ustedes creen que alguien que nunca se ha puesto una inyección me puede responder esa pregunta? Si duelen o no duelen las inyecciones. Yo creo que duelen, ¿verdad? Tal vez duelen, he visto que le duelen, pero a otros no. Solo alguien que se puso una inyección sabe si las inyecciones duelen o no. Es como los varones, los hombres, nunca vamos a saber si el parto duele o no duele, ¿verdad? Jamás. No lo vamos a saber. Solo las hermanas que han pasado por ese proceso saben si un parto duele o no. Yo no me puedo poner a juzgar si un parto duele o no, ¿verdad? Entonces necesitamos, al acercarnos a Dios, saber que Él existe. Para tener fe, necesitamos tener una experiencia ocular, auditiva, sensorial, real, del que es la palabra de Dios. Una revelación del Señor Jesucristo. Y hermanos,
les decía, cuando el apóstol Pablo les dice, ustedes prácticamente ya están esperando la revelación del Señor Jesucristo, el Apocalipsis, pero necesitan examinar su fe. Y eso es lo mismo que necesitamos nosotros. Y nosotros, con la diferencia que con menos tiempo que la iglesia de Corintios, porque eso es lo que viene en este tiempo. Este es el tiempo de Dios para nosotros, para la iglesia. Es el tiempo de la revelación del Señor Jesucristo. El Señor quiere revelarse a nosotros. Amén. Así que eso debe darnos esperanza. Él tiene el propósito, la voluntad y quiere generar las condiciones para revelarse a nosotros. Luego, en el segundo punto, en Santiago 2, en Santiago 2, en el versículo 14, voy a leer del versículo 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se acuerdan que estamos haciéndonos un autoexamen de fe? ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo, un autoexamen de fe. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, un segundo aspecto que necesitamos considerar, que necesitamos evaluar en esta prueba, en este examen de fe, es lo que dice Santiago 2:17, que, y se acuerdan, veíamos que dice que en Romanos 1:17 dice que es por fe y para fe. O sea, nosotros tenemos un momento de fe, pero esa fe también actúa para fe. Y aquí está diciendo que hay una evidencia de la fe. Hay una evidencia de que estamos en fe. ¿Y cuál es? Nuestras obras, nuestras acciones, lo que hacemos. Y de hecho, si ustedes quieren leer todo el capítulo, era un dilema que había, ¿verdad? Y el apóstol y Santiago nos está tratando de explicar y de resolver ese dilema, de que si eran más importantes, si la fe o las obras. Pero en resumen, él dice que si nosotros podemos tener fe, supuestamente, pero que si esa fe no produce obras o no tiene obras o no se hace evidente en obras, es muerta en sí misma. Y no lo vamos a hacer por el tiempo, pero si ustedes leen Hebreos 11, este concepto de la fe expresada en obras es bien tangible, bien evidente. ¿Por qué? Porque al menos 18 veces dice la misma frase. ¿Cuál frase es? Por la fe que aquel hombre o aquella mujer o aquellos hombres hicieron esto, esto y esto. Al menos 18 veces en Hebreos 11 vemos evidencia de las obras que estos hombres y estas mujeres hicieron. ¿Por qué? Por la fe. La fe en estos hombres no estaba muerta.
la fe en estos hombres estaba viva, y sabemos que estaba viva porque la fe en ellos produjo acciones, y al menos 18 veces, y no es que sean solamente ellas, dice que la fe llevó a esos hombres. Y yo les dije que por el tiempo no los vamos a ver, pero sí quiero que veamos un resumen que el mismo escritor da de esas obras, y está en el versículo 33. Leamos ahí en el versículo 33. Dice, está hablando de la fe. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense, hermanos, entre muchas otras cosas, entre muchas otras acciones, entre muchas otras obras, a partir de la fe o por la fe, estos hombres y estas mujeres hicieron estas y muchas otras obras más, que podríamos categorizarlas como heroicas, ¿verdad? Yo me imagino a mí mismo con esta última que dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo trato de verme a mí mismo vestido como un capitán del ejército y con la espada y gritando a todo mi ejército, y que mis enemigos van corriendo porque saben que los vamos a atrapar. Pero dice en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea que unos se murieron y por la fe resucitaron. Vaya, qué bueno que resucitaron. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, Hebreos 11 no es un relato únicamente histórico, sino que el capítulo termina diciendo que este en realidad es un mensaje para nosotros. Y así comienza y así termina Hebreos 11. Pero vemos entonces que la fe que estos hombres recibieron se manifestó por obras, se hizo vida a través de las obras. Y bueno, en un primer momento son obras bien bonitas, ¿verdad? Son obras bien heroicas. Pero vemos a partir del siguiente versículo que también permitió a estos hombres experimentar otro tipo de obras más, desde nuestro punto de vista, más negativas o más malas, ¿verdad? O experiencias más difíciles. Pero hermanos, por la fe, y sabemos que esa fe necesita materializarse en obras, ellos tuvieron la capacidad, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en esta situación o en esta situación. Y ojo con esta palabra, porque dice he aprendido, o sea que no nació así, ¿verdad? El apóstol Pablo. ¿Cómo aprendemos? Otra vez, ¿cómo aprendemos? Por la experiencia. Y dice el apóstol Pablo, he aprendido, o sea, he experimentado esto y he experimentado esto. Y en Hebreos 11 vemos esos dos lados de las obras que produce la fe. Hubieron hombres
que dice que fueron librados de la muerte. Y hubieron otros que murieron y experimentaron resurrección. Y hubieron otros que prefirieron no resucitar o no ser librados de la muerte, dice, para alcanzar una mejor resurrección. Ahí tenemos en Hebreos 11 un abanico bien amplio de cómo la fe actúa en los hombres y en las mujeres para agradar a Dios. Y dice en Hebreos 11:6, en la primera parte, quiero resaltar de esas obras que produce la fe, dos puntualmente. Una dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Yo puedo poner en fuga a un ejército, yo puedo tapar bocas de leones, yo puedo apagar fuegos impetuosos, pero hay algo muy importante que la fe me permite hacer. Es más, si no tengo fe, no lo puedo hacer. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este examen de fe de nuestras vidas, pues una de las cosas entonces que debo de preguntarme es que si la fe que está actuando en mí está haciéndolo de tal manera que me está haciendo ser agradable a Dios. Si Dios está dando testimonio de mí que estoy agradando a Dios. Y este es un examen que no lo va a pasar el apóstol Pablo, no lo va a pasar nuestros pastores o nuestros líderes o mis papás. Este es un examen que lo va a pasar Dios. Leamos Hebreos 11, no lo vamos a hacer en este momento, pero el que da testimonio acerca de mis obras, el que da testimonio acerca de mi fe, el que da testimonio acerca de si soy o no justificado, no es nadie más que Dios. Dios va a hacer este examen. Dios va a dar testimonio de si le estoy agradando a Él. Y hay otra acción de la fe muy puntual en Hebreos 11:8 que nos da luces si nuestra fe es viva, si nuestra fe se está expresando en obras. Dice, hablando de Abraham, del padre de la fe, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, o sea que Abraham vivió Romanos, ¿verdad? Él escuchó una palabra de Dios y él interactuó, experimentó a esa palabra de Dios. Lo vemos algunas veces en la vida de Abraham en Génesis. Y dice, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué? Obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Verdad que no podemos obedecer si no escuchamos? ¿Cómo puedo obedecer yo si no escuchamos? Si no tengo una instrucción clara, no puedo obedecer, ¿verdad? Son dos cosas y van juntas. Escuchar y obedecer. Pero también, según vemos en Santiago, yo puedo escuchar. Y de hecho, allá en Hebreos veíamos que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. El hombre insensato que se acerca a Jesús y oye las palabras, escuchó también las palabras de Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dice el Señor Jesús acerca del hombre sabio? El que escucha mis palabras y las hace. Y aquí está diciendo, por la fe, Abraham, siendo llamado, habiendo escuchado, habiendo experimentado la palabra de Dios, ¿qué hizo? Qué bonita, ¿verdad? La palabra que escuché. ¡Qué revelación! ¿Qué hizo con esa palabra, con esa revelación? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y si a mí me dicen, mire, aquí tiene un boleto para irse en primera clase a un hotel 7 u 8 estrellas en Dubái, este es su itinerario, va a salir a tal hora, va a hacer la conexión a tal hora
y va a llegar allá y allá lo va a estar recibiendo fulano de tal, aquí está el WhatsApp de esa persona, yo me voy con gusto, ¿verdad? Un par de días o semanas de vacaciones. Pero miren lo que dice acerca de Abraham. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, Abraham salió en unas condiciones bastante extremas, pero aún así obedeció. Entonces, hermanos, para ir terminando, yo creo que vale la pena que en este examen de fe podamos evaluar en nuestra vida, en lo que nos pasa día a día, en las decisiones grandes que debemos de tomar, pero también en las decisiones pequeñas. ¿Qué papel está jugando la fe en nuestra vida? Porque sabemos que para tener fe, uno, necesito escuchar, necesito experimentar, y no cualquier cosa, ¿verdad? Lo que me cayó aquí en el WhatsApp, uy, no, ¿qué necesito escuchar? ¿Qué necesito experimentar? A Cristo, necesito experimentar a Cristo. Eso es lo que me va a dar fe. Y segundo, esa experiencia con Cristo me va a provocar algo a mí, y es obedecer, hacer, actuar por la fe. Son dos cosas que no pueden ir separadas. Una cosa depende de la otra. Necesito la fe para obedecer, pero solo voy a poder obedecer, solo voy a poder actuar, solo va a poder ocurrir eso en mí si recibí la fe. Y es algo que creo que vale la pena, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, considerar y evaluar para nuestras vidas. Porque como decía Jonathan en la oración, es un tiempo donde estamos tomando muchas decisiones individuales, familiares, y algunas de esas cosas ni siquiera nos damos cuenta que las estamos decidiendo. Pero estamos tomando muchas decisiones, estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo muchas obras. La pregunta es si esas obras que estamos haciendo están fundamentadas en una experiencia, en una revelación de nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad para nuestras vidas, de qué es lo que Dios quiere que hagamos. En cosas, hermanos, a nuestros ojos tan pequeñas y tan insignificantes. Pero una cosa tan pequeña e insignificante puede marcar una gran diferencia en nuestra vida. Así que yo creo que es una oración que debemos de tener en este tiempo. Señor, que las decisiones, que las cosas que yo voy a hacer este lunes o este domingo o esta semana o este mes estén guiadas, estén dirigidas por la fe, por una experiencia con Dios, por una palabra de Dios dirigiéndome. No importa lo que los demás digan o hagan o piensen, que mi vida sea guiada y sea dirigida por esa experiencia con Cristo, por ese oír la palabra de Dios. Y pongámonos de pie, hermanos. Quiero ver el último aspecto acerca de este examen. Y está ahí en Hebreos 11. Dice en Hebreos 11, en el versículo 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El último punto, hermanos, que quisiera que pudiéramos incluir dentro de este examen es que hemos visto que la fe va a producir en mí obras para que haya evidencia de que esa fe está viva. Pero ¿qué obras son las que, de qué obras son las que está hablando aquí? ¿De mis obras? Voy a hacer hoy para la semana un calendario, una agenda de muchas obras, porque hoy aprendí que para que dar testimonio de mi fe debe de tener obras. Entonces voy a hacer un listado de obras. No, no es eso. ¿Son mis obras o las obras de Dios? Y es que la fe, y lo vemos en la vida de Abraham y de Sara, nos va a enfrentar a una realidad como seres humanos. La fe hace que nos enfrentemos como seres humanos a una realidad. Imagínense a Daniel en el foso de los leones. Él está frente a una realidad humana. ¿Qué va a pasar, hermanos? Pongámonos ahí junto al rey, junto a los soldados y junto a Daniel. Ahí hay un foso y hay unos leones. ¿Qué va a pasar? Humanamente, ¿qué va a pasar? Se van a comer a Daniel, ¿verdad? Ubiquémonos ahí frente a los amigos de Daniel y al horno. ¿Qué va a pasar? Se van a quemar. Ubiquémonos ahí junto a Abraham y a Sara, dos viejitos, y Dios les dice, van a tener un hijo. ¿Qué dice que hizo Sara? Se rió. Y si somos honestos, creo que también nosotros nos hubiéramos reído, ¿verdad? Imagínense a unos viejitos casi de 90 años y Dios les dice, el otro año van a tener un hijo. Qué chistoso, ¿verdad? Qué buen chiste. Por eso se rió Sara. La fe, hermanos, nos enfrenta a una realidad como seres humanos. Y es hasta cierto punto bien fácil entenderlo. Para Abraham y Sara lo entendían muy bien. Ellos no podían tener hijos. Para Daniel y para los amigos de Daniel fue bien fácil entenderlo en ese momento de la vida. Se los iba a comer el león y se iban a achicharrar. Excepto que por la fe, Abraham y Sara sí tuvieron un hijo. Y Abraham se convirtió efectivamente en un padre de multitudes. Excepto que Dios tapó la boca de los leones. Excepto que Dios apagó, neutralizó el efecto físico, biológico, químico, real del fuego, que los que lo tiraron sí lo experimentaron, porque ellos sí se achicharraron. Entonces, hermanos, vemos la importancia de la fe en nuestras vidas en este tiempo, porque vamos a enfrentarnos en nuestra vida a un punto de decisión, donde si queremos enfrentar
por nuestras obras esa situación, como Abraham, como Sara, como Daniel, como sus amigos, ¿qué va a pasar? No vamos a ver nada. Excepto que si la fe actúa en nuestras vidas, entonces vamos a ver esos milagros. Y no hay otro camino, hermanos. Quiero, por favor, que terminemos leyendo Jeremías 17. Jeremías 17. La fe, hermanos, nos pone como seres humanos en un punto en nuestra vida delante de Dios, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O nosotros o Dios. A ese punto en nuestra vida nos lleva nuestra fe. O agradamos a Dios y Dios da testimonio de que le agradamos, o nos agradamos a nosotros mismos. La decisión es entre Dios y la idolatría. Eso es. La fe nos lleva a ese punto en nuestras vidas. Y por eso es importante hacernos ese examen hoy acerca de la fe en nuestras vidas. Como Caín y Abel. ¿Estoy agradando a Dios con mi vida, con mis obras? ¿O estoy agradándome a mí mismo? Dice Jeremías 17. Yo creo, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que hemos vivido y el tiempo que viene, este mensaje es muy importante. Y veamos qué dice Jeremías 17, en el versículo 9, perdón. Jeremías capítulo 17, en el versículo 9. Perdón. En el versículo 1 dice, el pecado de Judá. Está hablando de Judá, hermanos, pero tratemos de vernos a nosotros en estas palabras finales. Dice Jeremías 17, el versículo 1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en las tablas de su corazón. Tratemos de entender la figura que Dios está ocupando a través del profeta Jeremías. Hay un pecado en el corazón de Judá y está escrito, está cincelado, está arraigado al corazón. Dice el versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. ¿Cuál era el pecado de Judá? La idolatría. Ellos habían abandonado a Dios y se habían vuelto idólatras. Y dice que ese pecado estaba tan arraigado en el corazón de Judá que Dios va a hacer algo. Y ya sabemos qué es lo que pasa en Jeremías, el cautiverio. Pero miremos lo que dice el versículo 5. Aquí nos queda claro a qué se está refiriendo el Señor cuando dice que Judá tiene un pecado de idolatría. Y examinemos nuestro corazón cuando leemos esto. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón
que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuáles son las obras, hermanos, que estamos haciendo hoy en nuestra vida? ¿Mis obras o las obras que está produciendo una fe viva, producto de oír la palabra de Dios, producto de experimentar a Cristo? Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo ya me califiqué y no salí muy bien en este examen. Pero creo que Dios está trayendo este mensaje a nuestras vidas en este tiempo, porque como a la iglesia de Corinto, Dios quiere que hagamos un examen de nuestras vidas y del efecto que la fe está teniendo en nuestras vidas. Que nos examinemos, que nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque en el tiempo que viene y que hemos comenzado a vivir, el justo solo podrá vivir por la fe. Señor, gracias por los tiempos que nos has permitido vivir, Señor. Dice que muchos hombres solo saludaron este tiempo y se contentaron con verlo de lejos. Muchos hombres y mujeres de fe hubieran querido poder estar aquí, Señor, en este tiempo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros aquí estamos en este tiempo. Pero queremos hacer esta mañana un alto, una pausa en nuestras vidas y examinarnos a nosotros mismos, Señor, y probarnos si estamos en la fe. Y probar qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos creyendo, Señor. ¿Cuál es la fuente? Señor, queremos cerrar nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, a cualquier palabra, a cualquier pensamiento que no sea la palabra de Dios, que no sea Cristo, que no sea el Verbo hecho carne, Señor, porque nuestras vidas y las vidas de nuestras familias y nuestra iglesia no va a sobrevivir por lo que leemos o escuchamos o creemos o entendemos o pensamos de las cosas, Señor. El justo vivirá por la fe, Señor. Solo vamos a vivir, solo vamos a sobrevivir este tiempo por la fe, Señor. Escudriña nuestros corazones, escudriña nuestras mentes, Señor, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que esa palabra viva
pueda partir nuestros corazones, Señor. Pueda escudriñar nuestros corazones, pueda separar la luz de las tinieblas, Señor. Ya no queremos vivir vidas frías, vidas religiosas, Señor, teniendo un rótulo de cristianos, pero no, Señor, viviendo como hijos de Dios por la fe, por el Espíritu. Señor, que podamos tener un encuentro real con Cristo, con la palabra, con el Verbo hecho carne, con aquel que es lleno de gracia y de verdad, que podamos experimentarte y que podamos recibir, Señor, la fe para obedecerte. Para obedecerte, Señor, como Abraham, el padre de la fe. Señor, aunque lo que escuchemos sea ilógico, no tenga sentido humanamente, Señor. Aunque lo que escuchemos, Señor, carezca de toda racionalidad, Señor, que tengamos claridad en nuestro espíritu de lo que quieres para nosotros en este tiempo, Señor, y para nuestras familias. Señor, que como Josué podamos levantarnos y hacer la diferencia, Señor, sirviéndote por la fe, Señor, y que pongamos nuestros corazones y nuestra confianza en ti, Señor.